Día de emociones en Roma. Todo giraba en torno a la asunción del Papa Francisco. Reporteros, católicos y miles de periodistas llegaron hasta el Vaticano para ser partícipes de la ceremonia que nombraba a Jorge Mario Bergoglio como el Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica. Los detalles del inicio del pontificado de Jorge Mario Bergoglio en el informe de Francisco Ule. En su recorrido por la plaza de San Pedro, minutos antes de celebrar la misa de inicio de su pontificado, el Papa Francisco bajó del vehículo que lo trasladaba para saludar a un enfermo. No fue su único quiebre del protocolo. Pidió que le acercaran a dos niños, a quienes besó en la mejilla y en la frente como señal de bendición. Detalles que marcaron el comienzo del papado de Jorge Bergoglio. Miles de fieles acompañaron a su santidad en esta importante jornada. Banderas de varios países flamearon al viento, muestra de saludo y respeto hacia el sucesor de San Pedro. Realizó una oración antes de la misa y se dirigió al altar seguido de los purpurados en medio de aplausos. El decano del colegio cardenalicio, Angelo Sodano, le colocó el anillo del pescador y Jean-Louis Tauran el palio, ambos símbolos de la entronización. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell'uomo ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Durante la homilía, los asistentes escucharon atentos el mensaje del Papa, quien se enfocó en el sentido de la vocación cristiana. El sumo pontífice pidió exhortar los malos sentimientos que en nada contribuyen a una vida dedicada a Dios. E quando l'uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trovo spazio la distruzione. La comunión se realizó en un ambiente de profundo recogimiento. Fueron cerca de 500 sacerdotes quienes entregaron el cuerpo de Cristo a los feligreses. Momentos en que el Papa denotó un espíritu total de devoción para orar por la Iglesia y el inicio de su pontificado. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico, sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura. Luego vino la bendición y antes de retirarse de la plaza de San Pedro, Francisco rezó a la Virgen y con una sonrisa saludó a los fieles. Minutos después, su santidad se reunió con las más de 130 delegaciones que llegaron al Vaticano en el día que Jorge Bergoglio oficializó su ministerio petrino. La primera en saludar fue Cristina Fernández, su compatriota. Luego siguieron otros mandatarios, entre ellos el presidente de México, Enrique Peña Nieto, Dilma Rousseff de Brasil, la alemana Angela Merkel y un emocionado jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa. El presidente Sebastián Piñera estuvo acompañado por su esposa Cecilia Morel. El Papa bendijo sus rosarios e intercambió breves palabras. Cálida recepción para quienes fueron testigos de esta importante fecha para la Iglesia. El Papa Francisco se prepara para finalizar esta semana con la celebración del Domingo de Ramos, que antecederá a su segundo rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Sin duda, un emotivo acto de asunción que fue captado por cámaras de todo el mundo. Fuimos parte de esta cobertura periodística, captamos la expectación de los reporteros y también la emoción de los fieles. El trabajo lo preparamos junto a Rodrigo Martínez.
Muy temprano comenzó la jornada en Roma. Antes de las 5 de la madrugada, la plaza de San Pedro se repletaba de fieles católicos y miles de periodistas que captarían la asunción del Papa Francisco. Desde las alturas del Vaticano, en una de las columnas laterales, en medios internacionales se apostaban en los balcones. Todos querían ver y captar la llegada del pontífice. 9 de la mañana con 10 minutos en Roma y suenan las campanas de la Basílica de San Pedro. Desde las alturas del Vaticano, la prensa internacional se encuentra expectante para que se dé inicio a la ceremonia de asunción del Papa Francisco y así millones de católicos en el mundo puedan estar al tanto de este hecho histórico. En la espera, mandatarios de todo el mundo se preparaban para participar de la ceremonia. El presidente Sebastián Piñera llegaba en compañía de la primera dama, junto a su hija Cecilia y el ministro secretario general de la presidencia. Saludos afectuosos con la canciller alemana Angela Merkel y los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, y de Ecuador, Rafael Correa. Mientras, en la plaza de San Pedro, católicos de los más lejanos lugares del mundo aguardaban expectantes y emocionados el arribo de su santidad. Felicidad, alegría, ¿no? Emoción, todo, de todo. Latinoamericana, siento que el Señor y la Virgen Santísima ha guardado para toda nuestra grande patria, tal vez para que puedan sanarse tantas heridas. Con la gran emoción, como argentina, como porteña, como católica, de tener a Francisco como Papa. Hasta que llegó el momento, el Papa Francisco arribaba al Vaticano. No lo hizo en el tradicional papamóvil, tampoco en un auto blindado, sino en un antiguo jeep descapotable utilizado por anteriores pontífices. 2 horas de Eucaristía y el presidente Sebastián Piñera se reunió con el Papa Francisco, ceremonia privada que fue comentada por el mismo mandatario, con una muy buena noticia para los chilenos. Con una sonrisa llena de alegría, me dijo que nos iba a visitar y eso me llenó de alegría. La Iglesia Católica celebra la llegada de este nuevo Papa, el argentino, el jesuita Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el encargado de guiar la fe de los católicos en el mundo. Hoy la comitiva del presidente Sebastián Piñera inicia su retorno al país. Claro que con una muy buena noticia. Fue el propio Papa Francisco quien le confirmó que visitará nuestro país. Claro, no sabemos la fecha. Esperemos que sea durante el año 2013. Mientras tanto, aquí en Roma, la agenda del Papa Francisco es bastante apretada. El sábado se reúne con Benedicto XVI en su residencia en Castel Gandolfo y el domingo inicia ya las actividades de Semana Santa con el Domingo de Ramos. Nosotros ya comenzamos a despedir el trabajo de los enviados especiales de UCB Televisión Noticias, Rodrigo Martínez y Gabriela Núñez.